Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Comenzamos. Eduardo Villegas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ana María. Te hemos visto muy activo en distintos frentes. Por un lado está tu trabajo en esta área que es la memoria histórica y cultural de México. Por el otro lado, la cuestión de la lectura y ya nos vas a decir tú en qué más. Vamos a platicar de la lectura. ¿En qué consiste este trabajo que están realizando? Pues para fomentar finalmente que los mexicanos leamos más. Bueno, el 1 de diciembre el presidente anunció una serie de compromisos, 100 compromisos en total. Y de esos 100 compromisos, uno fue justamente el de fomentar la lectura. Y como parte de esta iniciativa, como este compromiso que se hace el presidente para que en su sexenio en verdad se haga un trabajo en torno a la lectura, creó esta idea de una estrategia nacional de lectura. Por supuesto, existen ya muchísimos programas que en la SEP, en cultura, en la iniciativa privada, en organizaciones civiles, vienen trabajando el tema de la lectura. Lo que quiso hacer el presidente fue articular, coordinar esos diferentes esfuerzos, proyectos, de tal manera que logren realmente lo que se están proponiendo. Porque el gran problema que nosotros encontramos, por un lado, en términos de comprensión lectora en el país, sabemos que son terribles, si quieres en un momento hablamos de esas cifras, pero también en términos de los diferentes esfuerzos. Por decir algo, en alguna dependencia se hace un trabajo de creación de materiales de fomento a la lectura. Y una dependencia a 2 oficinas también lo está haciendo. Es decir, se repetían muchos esfuerzos. Y la idea es que esto se tenga una visión panorámica de tal manera que el presupuesto, que sabemos que es escaso, tenga un impacto mucho más contundente al sumar estos diferentes esfuerzos. Y empezamos, esto de leer está de moda, platícame de dónde viene, qué es, porque yo cada rato lo veo en redes sociales y descubro bibliotecas y descubro personajes, rincones de distintas partes del país, platícanos. Bueno, esa fue un hashtag que surge cuando en una reunión con booktubers y con gente del Consejo de la Comunicación, nos reunimos para ver de qué manera se podía promocionar la lectura desde las redes sociales, desde ese público poco atendido en términos de lectura. ¿Por qué digo poco atendido? Porque, digamos, los niños, por supuesto que todo el tiempo están recibiendo incentivos. Y en otros aspectos de la sociedad también hay un refuerzo constante de la lectura. En cambio, en ese sector de la población, jóvenes, posterior a la preparatoria o terminando preparatoria, la universidad, millennials, sobre todo, nos preguntamos cómo conseguir que ellos lean más de 140 caracteres. Sí, exacto. Entonces, lo que peloteando entre todos algún tipo de iniciativa, encontramos que debíamos entrar por el lado de la moda. O sea, muchos jóvenes siguen las modas. Entonces, la idea, y por supuesto esto puede ser criticado, la idea era que impulsáramos el que la lectura también fuera una actividad de moda. ¿Por qué? Porque a través de volverlo una moda también se vuelve un hábito. Oye, ¿por qué crees que tenemos problemas en la lectura de comprensión? ¿En dónde estriba realmente el problema de fondo? En buena medida creo que es un problema de atención. Es decir, podríamos echarle la culpa ¿A la tecnología? A los aparatos tecnológicos, pero creo que ese es solamente el síntoma.
dedicamos muy poca atención a lo que leemos y entonces, claro, con 140 caracteres en Twitter o en los encabezados, etcétera, solamente nos concentramos en esa parte. Pero esto viene de más atrás, que en nuestra educación no estamos consiguiendo fomentar ese hábito de lectura de largo aliento, sino que nos dedicamos solamente a frases aisladas. Y por ello es que en la Estrategia Nacional de Lectura, que surge como iniciativa del presidente, lo dividimos en 3 grandes ejes de intervención. Uno es formar hábitos de lectura, en donde al momento de formar hábitos de lectura conseguimos, en efecto, tener esta mejor comprensión lectora. Pero también hay que tener el material disponible y por eso hay que incentivar a las bibliotecas, hay que buscar que existan mediadores de lectura, etcétera. Y tercero, una campaña ya en términos más tradicionales en donde está el hashtag de leer está de moda, pero otra serie de iniciativas en donde nos van a ayudar sobre todo algunas personas de la sociedad civil. Y es en ese sentido que, respondiendo en específico a tu pregunta, con este panorama de formar hábitos, conseguir el material y cambiar la disposición que tenemos hacia la lectura, la comprensión lectora se concentra sobre todo en el primer ámbito. No es que no nos guste la lectura, no es que no tengamos el material, sino que nuestros hábitos lectores no son los adecuados. Y esto lo vemos, por ejemplo, en algunas encuestas como la del INEGI, que nos muestran que los mexicanos leemos 0.6 libros de literatura, 0.6 libros... ¿Qué es 0.6? O sea, ¿6 libros? No, 0.6, o sea, menos, ni uno. Menos de un libro. Poco más de un libro de ciencia o poco más de medio libro, perdón, de literatura. Entonces, claro, como no tenemos el hábito de lecturas de largo aliento, nuestra comprensión se reduce pues a lo mínimo, ¿no? ¿Cómo mejoramos esos hábitos? ¿No? Hemos vivido campañas desde que somos pequeños, y bueno, y pues las cosas difícilmente han cambiado. No siento que realmente han cambiado. ¿Cómo le hacemos? Escuchaba también a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller que hablaba de lo importante que es que como padres también asumamos esa responsabilidad de sentarnos y inculcar el hábito de la lectura con nuestros hijos. Pero platícanos, ¿qué hacemos? Bueno, la parte más complicada ha sido precisamente identificar cuál va a ser ese plus que nosotros logremos insertar como gobierno para que los hábitos de lectura realmente cambien. Al sentarme, por ejemplo, con el Consejo de la Comunicación, ellos identificaban que los hábitos se forman si uno repite una actividad durante 20 minutos. Y por ello, desde hace 8 años, ellos hicieron esta campaña de Lee 20 minutos, bajo el entendido de que esos 20 minutos de lectura van a ser la semilla que finalmente fructifique en un hábito. Leer nos hace libres, ¿no? Nos hace felices, nos hace grandes, nos hace soñar, nos hace viajar, nos hace tantas cosas que sí debemos de apostarle todos a este esfuerzo, a este movimiento. Aunque justo no solamente se trata de un tema individual. Por supuesto, en términos individuales, tiene todas estas implicaciones que tú dices de aumentar la imaginación, crear nuevos referentes, enamorarme de otra manera, porque solamente me enamoro como en una telenovela o me enamoro como en una película, pero cuando leo también me enamoro como lo hacía algún literato del siglo XIX, no sé, estoy pensando en estas novelas rosas de, no sé, Jenner o cosas por el estilo. Ahora me empiezo a enamorar de esa manera, ¿no? O sea, pero eso es en términos individuales, que me hace crecer. Pero también en términos sociales, y por eso es la importancia que tiene en términos políticos. En términos sociales, en términos colectivos, la lectura es importantísima, porque gracias a la lectura ahora
podemos ser más críticos con nuestro gobierno, incluso con el gobierno actual. Es decir, hay que poner límites a ciertas instituciones, hay que poner límites, etcétera. ¿Y cómo conseguimos eso? Cuando tenemos un público Informado, informado. pues es a través de la lectura. Y por supuesto, sobre todo a través de la lectura. Claro, hay otras formas, ¿no? Podemos informarnos a través de los noticiarios televisivos, podemos informarnos con documentales, pero la lectura nos genera la posibilidad de regresarnos a un argumento, de repensarlo, de detenernos, de repasarlo, por supuesto, ¿no? Pues el esfuerzo es enorme. Yo me imagino que, digo, se trata de sumar, ¿no? Esta es tu casa y sí queremos estar muy, muy pendientes y muy atentos de qué hacer de manera colectiva, pues para realmente ir para arriba todo. Es tratar de jalarnos, ¿no? Los unos a los otros. Sí, por supuesto. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Lo primero que se te ocurre, Eduardo. Vamos, ok. Educación. Universidad. Cultura. Mi padre. ¿Y sabes por qué? Porque mi padre es pianista y yo desde pequeño me relacioné con el ámbito de la música, de la danza, de la pintura, porque tenía una casa de cultura, ¿no? Un saludo, porque el otro día tuve la oportunidad de conocerlo, así es. Políticos. Políticos, honestidad. Corruptos. Antipolítica. Niños. Futuro. Jóvenes. Presente. Adultos mayores. Reto. Sueños. Un mejor mundo. México. Amor. Muchas gracias, Eduardo Villegas. Esta es tu casa y estaremos trabajando porque pues tienes muchas áreas en que pues platicarnos cómo se desenvuelve la historia ahora en estos nuevos tiempos. Claro que sí, Ana María. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado y recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.